legal. No es una población especialmente significativa en cuanto a números, o sea, no llegamos al millón. En consecuencia, yo no creo que hay ningún peligro inminente, y tampoco creo que hay un peligro inminente para los que no son peruanos. Creo que es una cosa que se va a gestar. En primer lugar, asume el poder a fines de enero. Entre este momento y ahora tiene que establecer cómo maneja su agenda interna para consolidar el apoyo que ha conseguido, ¿no es cierto? Y eso lo tiene que manejar con el mainstream, con el centro del Partido Republicano, y no solamente con ellos, sino con los gobernadores generales, que en 2/3 partes son también republicanos, y que tienen que responder a presiones no solamente de los inmigrantes legales o ilegales, sino a la salud de las empresas, pequeñas y grandes, que dependen de ellos. Muy bien. Ahora, el presidente Kuczynski ha tenido varias frases duras contra Donald Trump a lo largo de la campaña, e incluso ya siendo presidente, ¿no es cierto? Porque acaba de decir que se opondrá en todas las formas a la construcción del muro de Donald Trump. ¿No le preocupan esas expresiones de parte de un presidente hacia un presidente norteamericano, o es parte de una sinceridad normal entre presidentes? Yo creo que precisamente si hay dos personas que se han educado en medios tan variados y cosmopolitas, por llamarlo de alguna manera, como es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, en el ámbito de la política económica internacional, en instituciones internacionales, Banco Mundial, Fondo, en empresas transnacionales y en gestión de gobierno, ellos tienen un lenguaje, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski nos consta, y personas que estamos cercanos a él, es absolutamente transparente. No conozco a Trump, pero sí creo que es una persona que dice las cosas de manera frontal, ¿no? y obviamente a veces brutal, se lo digo entre comillas, pero es así. Yo no creo que ahí va a haber una desinteligencia, incluso es una ventaja comparativa. En lo que acaba de decir ya el presidente sobre el muro, yo creo que es más bien una manifestación de solidaridad con México, porque en realidad México no necesita ayuda de nadie. Porque además yo me preguntaba... Está yendo Peña Nieto a Nueva York en estos días a conversar con Trump, lo ha anunciado ya, sobre el tema que lo incumbe. Porque una de las cosas que me preguntaba es de manera realista, si Estados Unidos decide construir un muro, ¿hay manera de evitarlo? Yo creo que primeramente que es muy difícil realmente pensar que lo va a lograr, en primer lugar. O sea, en el mundo de la realidad... Es decir, bueno, han habido grandes muros en la historia, el muro de Adriano, la Gran Muralla, qué sé yo, el muro de Berlín. Yo creo que esto es una cosa que realmente me parece casi inverosímil. En primer lugar, porque si se quiere pensar en términos realistas, eso tendría que ocupar un porcentaje tan inmenso de la actividad política y económica. Uno de los sectores en los cuales sí puede tener ventajas comparativas el presidente electo y eventual presidente en funciones Trump es en la reactivación de la infraestructura nacional. No creo que nacional en Estados Unidos. No creo que comience por construir un muro. Usted sabe que la mayor parte de los ilegales que llegan a Estados Unidos de México llegan por los aeropuertos, no por la frontera. ¿A usted no le preocupan las expresiones de Pedro Pablo Kuczynski con relación a Donald Trump? Nunca me preocupan la declaración del presidente Kuczynski. ¿No le preocupa? No, porque yo creo que las hace bien muy pensadas. A pesar de lo que para muchos son deslices de los cuales después tiene que retroceder. Bueno, es una persona adulta, nuestro presidente, muy culto y muy sofisticado. Yo creo que, claro, si yo estuviera a su costado como Pepe Grillo, le diría, mejor no digas eso. Mejor no digas eso. Sí, pero no estoy. Canciller, ¿cree usted, como dice el expresidente Alan García, que Donald Trump no puede hacer un viraje de 180 grados en su política en los Estados Unidos y que más bien se va a mover algunos grados hacia un lado o hacia el otro, nada más? Yo no creo que, en primer lugar, Donald Trump es un ideólogo. O sea, no es una persona que está comprometida con un panorama claro de lo que quiere hacer. Es, por su formación y por su práctica, un hombre que está acostumbrado a la transacción. Su libro, como dije el otro día, el programa se llama The Art of the Deal, el arte de la negociación. Él va a llegar a acuerdos prácticos, probablemente con mayor facilidad con un país como es Rusia de Putin, que también está acostumbrado a llegar a acuerdos. Cuando se refiere a asuntos prácticos, ¿no?, de convivencia, y no están, en el caso de Trump y Putin hoy, ¿no?, motivados por una obsesión de carácter ideológico. Lo mismo diría que es el caso de China. Entonces, yo creo que hay espacios para un reacomodo geopolítico, geoeconómico, que no necesariamente sería ideológico. Necesariamente sería catastrófico para la humanidad. El riesgo está en el terreno económico, o sea, que el populismo, proteccionismo comercial, pero a usted no le preocupa políticas monetarias. ¿Ese pragmatismo de Trump no le preocupa?
No es pragmatismo, es que cuando se sienta a ver los problemas va a buscar una solución. No puede imponer una solución. Y a veces hay de sectores liberales, de derecha e izquierda del espectro político norteamericano, los últimos 25 años de la corrección política, que es lo que ha sido derrotado un poco por la insatisfacción de la clase media norteamericana, lamentablemente, es que ha habido una obsesión por hacer las cosas como se creía que debían hacerse y no como se podían políticamente hacerse. correctas. Así es. Y para usted entonces Donald Trump no es un hombre de desabruptos. Yo no creo que es un hombre de desabruptos, No. Yo creo que es un hombre con un estilo duro, un poco de la televisión de reality, ¿no? Él ha crecido en ese medio, le ha ido bien en términos de su carrera de hombre de negocios y política también, con ese estilo. Obviamente ha llegado a ser presidente de la República, presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero de exabruptos, no lo dudo mucho. Lo que sigue siendo una incógnita porque no sabemos quiénes van a ser su equipo, quién va a ser su secretario de Relaciones Exteriores, su secretario del Tesoro, quién va a estar el ministro de Defensa, quién va a encargarse de la Bueno, CIA. ya anunció hoy día quién va a ser su jefe de gabinete, ¿no? Bueno, no sé, yo no me he enterado de eso. Sí, ahorita lo vamos a tener el nombre, o sea que... De acuerdo. Pero yo quiero pasar a otro tema. De acuerdo. Porque casi en vísperas de APEC, The Economist publica un artículo hacia El Mundo, donde habla de los límites de un gobierno tecnócrata sobre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y dice que el presidente y su gobierno no tienen suficiente experiencia política ni los operadores para manejar el país. ¿Le preocupa que a nivel internacional se instale esta percepción? Bueno, yo no creo que esa percepción se va a instalar, creo que es una opinión matizada, ¿no? que lo hace el representante del Economist, que no es exactamente, digamos, mi impresión. Yo creo que si bien la gente que está en el gabinete es altamente calificada desde el punto de vista técnico, yo creo que muchos de ellos son gente con experiencia política notable, ¿no? Comenzando por el primer ministro Fernando Zavala, incluyendo a Carlos Basombrío, a muchas de las personas que están ahí y otros que no somos políticos, tenemos suficientemente años corridos como para darnos cuenta, digamos, qué cosas que son prudentes o no son prudentes hacer. ¿No mira bien The Economist o tiene una visión sesgada? No, creo que es una advertencia light sobre el peligro de asumir que se puede gobernar con tecnócratas y no con criterio político. Pero el propio Kuczynski, como tú sabes, Enrique, es una persona que ha estado en el mundo de la política desde la época del primer gobierno de Belaúnde, además de haber estado en otras áreas de actividad profesional, ¿no? Pero curioso, una persona que ha estado en la política, pero que para todos no suele ser un político sagaz, un político, como hemos dicho, es un político con deslices, que se va de boca, con poca capacidad de manejar y liderar su bancada, por ejemplo. Bueno, si la bancada es minoritaria, quizás no sea una prioridad muy grande para él, ¿no? Pero manejar el gobierno, trazarse pautas, definir plazos y prioridades, eso lo hace todos los días y a toda hora, ¿no? Viajar por el país, es decir, no es una persona que tiene un instinto político y una praxis política que ya quisiera tener a muchos, se lo digo con toda sinceridad. Bueno, ¿le preocupa la reiterada caída de la aprobación del presidente precisamente en la semana de APEC? No, realmente. ¿No le preocupa? No. Yo creo cada vez menos en las encuestas, pero no me refiero a las encuestas de poder, sino después de Brexit, después de las encuestas sobre las elecciones en Estados Unidos, después sobre el acuerdo de paz en Colombia. Exacto, o sea, me parece que hay un problema serio. Incluso estaba leyendo un artículo de un analista en el Atlante que dice que las encuestadoras parten de una premisa completamente equivocada. Es un modelo matemático equivocado y él esboza un modelo histórico que es mejor y ha tenido aciertos en predecir el resultado de las últimas 6 o 7 elecciones en distintas partes del mundo. Reynes Pinebus es el jefe del gabinete de Donald Trump. Sí, no lo conozco. Un republicano connotado. Sí, no, para mí la persona clave es quién es secretario del Tesoro, quién es secretario de Estado, quién va a ser el nexo con el liderazgo republicano, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El presidente Kuczynski ha dicho que no quiere injerencia en Venezuela, pero que se ha generado una situación con grandes implicancias internacionales y ha dicho que espera que se escuche el veredicto democrático que se dio hace 2 años en Venezuela, pero no quiere injerencia en Venezuela. ¿Cómo es eso?
Bueno, la injerencia es violar el principio de no intervención que está consagrado en la Carta de la OEA y en las Naciones Unidas. La defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho y de la democracia es un acuerdo internacional adoptado, que es la Carta Democrática Interamericana, que es parte de la OEA. O sea, eso no contradice el principio de no intervención. Pero Venezuela hace caso omiso a todos los llamados, a todas las comisiones, a todas las invocaciones y a todas las cartas democráticas. Hasta ahora. Pero fíjese que ha habido un ligero progreso en las negociaciones de hoy día. Incluso la oposición ha sacado un comunicado largo de 6 puntos en que analiza ciertos avances bajo el liderazgo de la mediación o acompañamiento, como le pone, del enviado especial del Vaticano. Nosotros como Perú estamos juntamente con, yo diría, la mayoría de los países significativos en el sentido de cierto peso específico de la región, en una misma posición. No hay ninguna diferencia en la posición entre el Perú, por decirle Brasil o Chile o México. O sea, miramos expectantes. No, más expectantes son ellos que nosotros. Nosotros creemos que tenemos como plan B, en el caso que fracase la mediación del Papa, la convocatoria de la Carta Democrática Interamericana, que es una convocatoria no para suplantar la voluntad soberana del pueblo venezolano y la forma de acercamiento y de despolarización con su Estado, sino para decir, bueno, hay este marco. Ahora, nosotros confiamos en que lo que se está haciendo a través del liderazgo del Vaticano es mejor cualitativa y cuantitativamente que la mediación que se inició bajo el liderazgo de Ernesto Samper en UNASUR. Y es para nuestra visión, y lo voy a decir con mucha transparencia, eso no ha sido claro. De acuerdo. El canciller chileno en su visita a Lima ha dicho que para su país no existen límites pendientes con el Perú. ¿Es la posición peruana? Yo estoy de acuerdo con él, sí. ¿No hay entonces diferencias limítrofes? Ninguna. 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 ¿Ni siquiera el triángulo terrestre? No sé qué es el triángulo terrestre. Si usted se refiere, Enrique, al inicio de la frontera terrestre, eso está definido no solamente por el Tratado 29, sino todo el proceso demarcatorio. Pero no hay, en palabras de Heraldo Muñoz, canciller de Chile, y en palabras mías, problema limítrofe con Chile. O sea, ni en el mar, ni en la tierra. ¿Todo está solucionado? Eso es otra cosa. A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no, hay problemas que no son limítrofes, ¿no es cierto?, que pueden ser solucionados con el tiempo, y eso es precisamente lo que estamos concertando ahora en preparación de... O sea, ¿hay una ocupación de territorio que no es chileno? No. ¿No? No. ¿Y el triángulo terrestre quién lo ocupa? Yo no conozco el triángulo terrestre, no sé que el triángulo tiene que tener 3 partes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tercera parte? ¿Para usted no existe el triángulo terrestre? No existe, existe el inicio de la frontera terrestre definida por el Tratado 29 y el inicio hacia donde está totalmente demarcada, y el inicio de la frontera marítima definida por el fallo de la Haya. Eso es todo. Muy bien. En la teoría y en el papel, usted y el canciller están de acuerdo. ¿No hay nada que solucionar? No. Es decir, en ámbito fronterizo terrestre, pero hay un montón de cosas que hay en la relación bilateral. Es una relación bilateral que ha estado más o menos en una especie de congelación el año y medio. El triángulo terrestre era conocido y reconocido por sus antecesores. Usted nos dice que no existe. Yo prefiero no combinar las opiniones de mis antecesores. Entonces, ¿no nos debemos preocupar por ningún triángulo terrestre? Así es. Yo no estoy preocupado. Entonces, el límite terrestre con Chile está perfectamente delimitado, definido, y no hay el ninguna inicio de la razón. frontera terrestre está definido y demarcado y reconocido por ambos países y en función del Tratado del 29. Y el límite marítimo está reconocido ¿Y Chile está de acuerdo con esos límites? ¿Ah? ¿Chile está de acuerdo con esos límites? Así es. Entonces, bueno, si lo pregúntenle a ellos, para acá decirlo. Por eso le digo, no hay nada de qué preocuparse entonces. Desde el punto de vista fronterizo, lo que hay que es encontrar medios de ponernos de acuerdo sobre las prioridades que acerquen, a ver, en el mediano plazo, ¿no es cierto?, una visión de conjunto que nos permita actuar con caras a Asia y Pacífico, a concertar posiciones en el ámbito multilateral, a hacer de esa cercanía natural que hay en el sur peruano y el norte. Entonces, el reclamo del presidente Piñera después del tratado, de la fallo de la Corte, todo eso, ¿qué cosa ha sido? Yo creo que es una posición, una interpretación que ha hecho el presidente Piñera, seguramente de buena fe, de lo que él cree
que está allí. Yo simplemente, llanamente, no quisiera comentar algo sobre lo que él dijo hace tiempo, ¿no? Y puede haber sido también, ¿cómo se puede decir?, motivado, detonado por la coyuntura. Bueno, reconozco... Veía un fallo que en su percepción no era lo que él hubiera esperado. Quizás. Reconozco que es para nosotros una novedad esto de que no existe el triángulo terrestre. Bueno, pero el que lo ha dicho no lo ha dicho así. No. Él lo que ha dicho es que no existen límites pendientes con el Perú. Yo estoy de acuerdo con eso. Está de acuerdo. ¿Cómo quitar definitivamente entonces la piedra de zapato de las relaciones bilaterales, la desconfianza? Bueno, la confianza es una cosa que se va creando con el tiempo y con llegar a acuerdos sobre cosas importantes de manera gradual. En el caso personal, yo tengo una larga amistad con Heraldo Muñoz y yo creo que él tiene confianza en mi manera de actuar y de pensar y de tratar de ser transparente, y yo tengo lo mismo igual. Eso no quiere decir que tengamos intereses absolutamente coincidentes, cada uno defiende su posición. Es una relación históricamente sensible, Enrique, para los dos países y más para nosotros, creo yo, pero lo que tenemos que tener es una visión hacia el futuro y eso se está construyendo. En el corto plazo seguramente se llegará a instalar un sistema de gabinetes binacionales, ojalá en la cumbre que reúna a la presidenta Bachelet con el presidente Kuczynski, y mientras tanto, y lo que estamos tratando de hacer, se ha venido haciendo incluso en estas reuniones desde el 28 de julio hasta la visita del canciller, digamos, identificar cuáles son las áreas de coincidencia en las que se pueden avanzar rápido, cuáles son otras áreas en las cuales se tiene que avanzar, digamos, a otro ritmo, y las cosas que parecen muy difíciles, pues ver cómo se manejan, ¿no? No es que se esconden o se congelan. Señor canciller, perdóneme que vuelva, pero para usted, ¿la frontera peruano-chilena físicamente no tiene ningún problema? No sé qué quiere preguntarme, si no tiene la frontera. No, le hablo por justamente, otra vez, hemos vivido en los últimos 2 años pensando en el triángulo terrestre. Hay que pensar en el futuro. Los peruanos, yo no creo que los peruanos están en eso, yo creo que a ver, yo lo que creo es que aquí ha habido una serie de cosas, y voy a tratar de ser de lo más objetivo. Yo lo que creo es que desde que, no solamente desde que me ha tocado, digamos, este encargo de la Cancillería, sino viendo las cosas, hablando con personas de enorme solvencia como Alan Wagner, José García Belaúnde y muchos otros, yo lo que creo es que el manejo de la relación durante el proceso del fallo ha sido por comunicados y también por los medios, ¿no es cierto? Entonces eso ha producido una distorsión que ha creado en ambos lados de la frontera, en Chile y en el Perú, ciertas obsesiones sobre, por ejemplo, entre comillas, lo que usted se refiere al triángulo terrestre, que para mí no existe. O sea, ¿es una obsesión? O el 2+2. ¿Es una obsesión de Piñera y de nosotros? No, yo no he dicho de nosotros, es que los medios han tratado de concentrar con toda razón para esclarecer, ¿no es cierto?, cuáles son los problemas reales más difíciles. Y yo creo que eso ha distorsionado y ha condicionado progresos en otras áreas de cooperación. Y eso es todo lo que estoy diciendo. Muy bien. Señor canciller, muchísimas gracias por su presencia. Una última pregunta. ¿Cómo va la candidatura de Luis Carranza a... Va bien, yo creo que ya tenemos la mayoría. ¿A la CAF? Sí. O sea, ¿Luis Carranza podría ser el próximo presidente de la CAF? Probablemente. ¿El gobierno está haciendo campaña? Desde luego. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos para